mundial, en muchos lugares, celebran la resurrección de Jesucristo. Hoy es domingo de resurrección. En muchos países del mundo lo celebran. Bueno, nosotros lo celebramos cada semana. Siempre que nos reunimos celebramos la resurrección del Señor Jesucristo. Y vamos a ver lo que dice este pasaje, Romanos 1, hijito, verso 4. Está hablando de Jesucristo, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Hermanos, los pilares fundamentales de nuestra fe es el nacimiento virginal del Señor Jesucristo y su resurrección, ¿verdad? Claro, su muerte, pero principalmente es su nacimiento, igual sobrenatural, nacido de una virgen, se cumplió la profecía de Isaías, y luego también se cumplió la escritura que se levantaría de entre los muertos, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Nosotros antes oíamos, ¿cuántos celebraron Semana Santa antes de llegar a conocer al Señor? Muchos celebrábamos, ¿verdad? Por costumbre, pero la realidad es que nunca entendimos nada, ¿verdad? Íbamos a los cultos y pues solamente nos enseñaban un poquito, pero no nos enseñaron a fondo. Nunca nos hablaron de la resurrección de Jesucristo, nunca nos hablaron de un Dios vivo, sino nos enseñaron una religión. Y lo más maravilloso que experimentamos fue cuando conocimos al Señor y experimentamos milagros inmediatos por la fe en Él. Inmediatos significa que llegaste al Señor y en el mismo domingo que llegaste a una reunión que estuviste, Dios cambió tu vida. Saliste cambiado, saliste transformado. En poco tiempo Dios cambió nuestra vida. ¿Por qué? Fue por el poder de la resurrección de Jesucristo. Si yo estoy aquí parado en este púlpito es porque Dios me salvó hace 40 años. Voy a cumplir en el mes de agosto, ¿verdad? De este año, que yo empecé a conocer como en febrero del 1982. Hermanos, hubo una transformación en mi vida que cambió mi destino totalmente, de ateo a adorador de Jesucristo. Yo era ateo por la gracia de Dios, me consideraba ateo, pero Dios cambió mi vida, hizo un milagro maravilloso, se cambió mi interior. Y siempre lo he dicho, el Señor me cambió, o sea, quitó el sufrimiento interior y me llevó a un bautismo de gozo. ¿Me entiendes? ¿Bautismo de qué? De gozo interior, así pletórico de gozo. ¿Y qué me está pasando? Era Dios. Y por eso estoy aquí en este púlpito. 40 años hace que conocí, pero Dios hizo milagros directos, productivos. Como dice la Escritura, fui trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces no fue una religión, sino fue esa relación con Dios que cambió mi vida. Y hace 40 años, hermanos, que yo no fumo. Fíjense lo que hizo el Señor. Después de haber fumado 17 años continuamente con el deseo de dejar el vicio, Dios hizo un milagro inmediato. Por aquí un día 1 de agosto me bauticé, estaba muy refrescante el agua, verano, pero fue el refrescamiento interior, hermanos. Después de que después de esta pequeña fiesta que hicieron los hermanos en la iglesia, fue un día de campo, una convivencia. Yo regreso a mi casa con mi esposa, mis hijos. El hábito de fumar era un hábito ya perdurable por muchos años. Yo iba a fumar y tomé mi cigarrillo, iba a fumar. Pero fíjate lo que hizo Dios, habló a mi espíritu. El Espíritu Santo me dice ya no. Yo dije, Dios, yo nunca he podido, Señor, pero he oído que en tu nombre haces milagros. En el nombre de Jesús, a partir de ahora no fumaré. Hice una declaración y tiré el cigarrillo, tiré la cajetilla de cigarros, la tiré. Sucedió el milagro. Jamás he vuelto a fumar, ni siquiera las 3. Dame las 3. No, Dios hace el milagro completo, amén. Y empezó la sanidad, empezó una sanidad, hubo sanidad interior y empezó la sanidad física. Fíjate, fumar
17 años seguidos. Los últimos años, los últimos 5, una cajetilla mínimo. Sabor de tabaco en todo mi sistema, ¿verdad? Dios hizo el milagro grandioso. ¿Cómo lo hizo? Inmediatamente, hermanos. Por aquí conocí, Dios hizo el milagro. Por eso dije, Dios es real, Dios existe. Y empezó a cambiar la familia también. De estar como perros y gatitos, pues entró la paz de Dios. Amén. Vino la paz de Dios a la familia. Y las bendiciones que tengo es que mis hijos nunca me vieron ebrio. Amén. Ni nunca me han visto fumando, porque ellos eran pequeños cuando yo conocí del Señor. Y yo doy gracias a Dios como la nueva generación viene muy bendecida. Veo los hijos de Mabel, ninguno fuma, ninguno tiene vicios. ¿Por qué? Porque nacieron ya en otra dimensión de vida, amén, con el conocimiento desde pequeños. Entonces para ellos, pues como dice la Escritura, para ellos el vivir es Cristo. Entonces están involucrados, tocan y hacen deporte, ¿verdad? Deporte sano. Pues ¿qué les espera? Pues una bendición gloriosa en esta tierra, con este conocimiento que la palabra de Dios da. ¿Pero a qué se debe? A la resurrección de Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera resucitado, nadie estuviéramos aquí. Pero tú eres un milagro de la resurrección de Cristo. Tú y yo somos un milagro, amén, porque cambió nuestra vida. Cuando Jesús fue sepultado, se acabaron las esperanzas en los 12 discípulos. Dijeron, bueno, el Señor ya murió, no habían entendido que Él iba a resucitar, estaban muy tristes. Pero hermanos, dice la Biblia que el primer día de la semana, el domingo, ahí van las mujeres, María y la otra María, dice que es la madre de Jacob, ¿sí?, la madre de Juan, van al sepulcro, pues para terminar de ungir el cuerpo, ya que habían ungido el cuerpo de rápido, y hubo una sorpresa. Vayan a Mateo 28, ellos no sabían que Jesucristo, no entendían, aunque Jesucristo les declaró. Mateo 28, verso 1, dice, pasó el día de reposo, el domingo, pasó el día de reposo al amanecer, pasó el día de reposo, era el sábado, perdón, del pueblo judío. Al amanecer del primer día, el domingo, día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Hasta el 8 vas a ponerme por favor los pasajes. Y dice el verso 2, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos, los guardas romanos. Mas el ángel respondiendo dijo, las mujeres, no teman ustedes porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Verso que sigue. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y aquí va delante de ustedes a Galilea. Ahí le veréis, aquí como os los he dicho, ¿verdad? Y en otro pasaje dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado. Hermanos, los discípulos no creían, al menos en la Escritura, no vamos a ver todos, pero hay 12 escrituras que hablan de la aparición del Señor a todos sus discípulos, a sus apóstoles. Lo que leyó Marcos mi hijo, en 1 Corintios 1:15, 1 Corintios 15. Entonces quiero hablar de la resurrección. En Juan 19:30, Jesús, antes de entregar el Espíritu, dijo una palabra que todos escucharon, ¿verdad? Juan 19:30 nos habla de una transformación gloriosa. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. ¿Qué dijo? Significa hecho está, cumplido. También significaba en el Imperio Romano el pagar una letra, le ponían tetelestai, significaba pagado, completo. Jesús dijo,
tetelestai, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Él dijo, consumado está. ¿Qué estaba diciendo con ese consumado? Terminé la tarea perfectamente. ¿Cuál era la tarea? ¿Cuál era la tarea que el Padre le dio? ¿Qué tarea le dio el Padre? Expiar el pecado de todos. Dice, dio su vida en expiación por el pecado, ¿sí? Se necesitaba el cordero, que el cordero fuera perfecto. Juan Bautista lo identificó cuando dijo, aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces cuando él dice consumado es, dijo, está cumplido. Pero lo tuvieron que sepultar. Entonces él dijo, consumado es, pero los discípulos no lo entendieron. Por eso es que se fueron a llorar a sus hogares, ¿verdad? Pero cuando vienen estas mujeres al sepulcro, el Señor se manifiesta a través de los ángeles y les dice, los ángeles, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Y dice, vayan a Galilea, ahí le van a ver. Entonces, este consumado, hermanos, se hizo 7 veces amén cuando él resucitó. Faltaba, bueno, él dijo, consumado es. ¿Cuál era la señal de que había sido consumado perfectamente? ¿Cuál era la señal que esperaba la gente? Pues que resucitara. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, amén, hermana. Viviríamos lejos de Dios. Entonces, con un 7 veces amén, el Señor se levantó de la muerte y, hermanos, se inauguró un nuevo mundo. A partir de la resurrección de Jesucristo inició un mundo nuevo. Entendamos esto. Por eso es que el mundo cambió hasta científicamente, cambiaron las fechas en todo el mundo, se computa el tiempo antes de Cristo, después de Cristo, porque, hermanos, fue un evento histórico único. El Redentor nació de una virgen. El Redentor vivió una vida sin pecado. El Redentor murió por los pecadores. El Redentor se levantó de entre los muertos para decir, he triunfado, he vencido. Así es que nosotros como hijos de Dios, hermanos, tenemos todas estas bendiciones que disfrutamos en este nuevo mundo. Jesús, antes de ir a la cruz, les dijo a sus discípulos de todos estos eventos, pero ellos no lo entendieron. ¿Qué trajo la resurrección? A ver, pónganse a pensar. Jesús resucitó. Hubo un mundo nuevo. ¿Qué pasó con la gente? ¿Qué pasó con los discípulos? A ver, quiero que piensen. ¿Han leído los Hechos, el libro de los Hechos? ¿Qué sucedió? Exacto, vino el Espíritu Santo. Si no hubiera habido resurrección, no hubiera venido el Espíritu Santo. Fíjense qué bendición. El Espíritu Santo vino porque el consumado de Jesús se cumplió, porque Él les prometió el Espíritu Santo. Vayan a Juan 10, 16, verso 7. Ellos están muy tristes. Señor, ¿cómo te vas a ir? Es necesario que yo me vaya, ¿sí? Dios tiene un plan, es necesario que yo me vaya. Dice el verso 7 de Juan 16, Miguel, de favor. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta. 16, es 16, no 10. Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. ¿A dónde se iba? ¿Os conviene que yo me vaya? ¿A dónde iba? Sí, pero antes de ir al Padre, ¿dónde iba? ¿Dónde iba? Iba a la cruz. Les dijo, donde yo voy ustedes no pueden ir, porque se necesitaba un cordero perfecto. Yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Verso 8.
Y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, hasta el 11, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, verso 11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién era el príncipe de este mundo? El pecado, así es, el pecado reinó para muerte, dice la Biblia, desde Adán hasta Moisés. Verso 13. Verso 13 de Juan 16, Miguelito, de favor. Él me glorificará, pero cuando venga el Espíritu de verdad, aquí está, hermanos, la promesa. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, Él los va a guiar a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Si Jesús no hubiera resucitado, no hubiera venido, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Quién guió a la iglesia naciente? Hermanos, la iglesia se formó de poquitas personas, por eso el judaísmo los persiguió. ¿Quién guió a la iglesia? El Espíritu Santo. Y Pablo, y Pedro, y Santiago, y Jacob, Marcos se pusieron a escribir. ¿Quién les guió? El Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo les dio toda la verdad y les dijo las cosas que habrían de venir. ¿Se escribió acerca del juicio venidero? Sí, lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? El Espíritu Santo fue la guía para todos estos hermanos que iniciaron la iglesia hace 2000 años. Entonces, ¿qué trajo el Espíritu Santo? Consuelo, ¿verdad? La iglesia, dirección, guía, esperanza. Muy bien, hermano. La iglesia estaba fortalecida por el Espíritu Santo. Cristo ya se había ido, ya estaba en el cielo, el cuerpo de Cristo. Pero ¿quién estaba en la tierra? El Espíritu Santo, el Espíritu del Padre, el Espíritu de Jesucristo. Y lo más importante, el Espíritu Santo entró a morar en los creyentes. Por eso cada persona tenía testimonio de que era hijo de Dios, por el Espíritu Santo que había en ellos. Pablo les decía a los corintios, ¿no saben ustedes que mora en ustedes el Espíritu Santo? ¿Te das cuenta cómo el Espíritu Santo fue la guía de la iglesia naciente de hace 2000 años? Entonces, en esta nueva era, hermanos, que acaba de iniciar, sigue existiendo el judaísmo. Entonces, está la iglesia, pero existe el judaísmo. El judaísmo persigue a la iglesia. Era difícil convivir los dos movimientos. Entonces, Cristo tenía que quitar al judaísmo y lo quitó en el año 70, como vimos la semana pasada. Romanos 10:4. Este cambio de era hablaba de algo diferente. Romanos 10:4. Terminó la ley como sistema de adoración. ¿Qué dijo Pablo? Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. La ley de Moisés implicaba cumplir con un ceremonial, con un ritual. Cristo, al resucitar, elimina el ritual. Es decir, desde hace 2000 años ya no hay ritual, ya no hay santuarios. ¿Quién es el santuario del Señor ahora? Nosotros. Fíjense la transformación. Ya no existen santuarios de piedra. Se terminó el culto en la carne. La ley solamente salvaba los pecados de la carne. Pero cuando Jesús, antes de ir a la cruz, pocos días antes, les dice a sus discípulos, es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tenían que nacer de nuevo. Nosotros, para ver el reino de Dios, ¿qué sucedió? Nacimos de nuevo por la palabra de Dios. Entonces ves el reino, tú no ves a Cristo, tú no tocas a Cristo, ¿sí? Pero ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está? Está en tu espíritu. Está en tu espíritu. Tu cuerpo es el vehículo, es el estuche del espíritu. Cuando te mueras, tu cuerpo aquí se va a quedar. Lo que va a ascender es el espíritu glorificado, con un cuerpo glorificado. ¿Cómo va a ser? No lo sabemos, pero te vas inmediatamente. ¿Qué más te prometió Jesucristo? Juan 16:23. ¿Por qué oramos en el nombre de Cristo? Porque Jesús dijo que lo hiciéramos, pero cuando Él resucitara, en aquel día les dijo,
Cristo a sus discípulos, no me preguntará nada. De cierto os digo, con un doble amén, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. ¿Cuándo se iba a pedir en su nombre? ¿Cuándo? Cuando resucitara. Entonces se inaugura una nueva era. Se inaugura una nueva era por su resurrección. Las oraciones son en el nombre de Cristo. Dice, todo lo que pidieras en mi nombre, el Padre lo hará o yo lo haré también. Entonces de ahí viene, hermanos. ¿Sí? ¿Qué más trajo la resurrección? Los discípulos estaban temerosos, estaban apáticos, estaban tristes, ¿sí? Pero vayan a Hechos 10, por favor. Hechos 10, verso 43. Unos versículos antes. Desde el verso 36. Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. ¿Cuál es el mensaje del evangelio? Jesucristo es Señor de todos. Verso que sigue. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Esta escritura es importante. Ven el testimonio de Pedro, dice, y nosotros somos testigos. La palabra testigos es la palabra martus, que significa mártir. Fíjense, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Les está diciendo a los judíos. Verso que sigue. Verso que sigue. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Sigue. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. ¿Qué dice Pedro? Jesús, después de que resucitó, tuvo convivencia con los discípulos. ¿Comió y qué? Se tomó su vinito también. Si ves un pasaje en la Biblia, dice que iba a tomar el vino nuevo, pero ya de la nueva era. Aquí Pedro dice que Jesús había comido y bebido con ellos, ya con un cuerpo glorificado. Tú puedes leer, es difícil entenderlo todo así de sopetón, pero nunca vamos a entender cómo fue su cuerpo glorificado. Cómo es que se apareció a todos los apóstoles. Es más, el incrédulo de Tomás dijo, hasta no ver las heridas no voy a creer. Y un día el Señor se aparece y está Tomás, ¿verdad? Mira Tomás. ¿Qué hace Tomás? Le dice, Señor mío y Dios mío, porque viste, creíste. Más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Verso 42, de favor, Miguel. Y dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Verso 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Cuándo vino el perdón para los discípulos? ¿Hasta cuándo vino el perdón? ¿Hasta cuándo vino el perdón? Cuando Cristo resucitó, hermanos. ¿Cuándo empezó el perdón para todos? En la resurrección. Antes no hubo perdón, hermanos. Tenía que resucitar Jesucristo. Entonces nosotros, hermanos, no fuimos tan solo añadidos.
Pues nos tocó igual, como dice la Escritura, fuimos escogidos, ¿verdad? Predestinados. Porque en el año 70 fue la culminación de toda esa era. Jesús resucitó, ¿en qué año? Para que se graben algo. ¿En qué año resucitó Jesús? ¿Qué año de la era del calendario que actuamos, que usamos? Año 33 y medio, se calcula que fue el año 33 y medio. ¿Cuándo fue el juicio final? En el año 70, entonces 37 años y medio después vino el juicio final. Pero desde el año 33 y medio hubo perdón de pecados para todos los que creyeran en Él. ¿Se entiende? Ahora lo que iba, nosotros hermanos nacimos ya benditos. Dios trató el pecado en la cruz hace 2000 años con Cristo, con su Hijo. En el año 70 fue el juicio final y inició ya el nuevo mundo en toda plenitud. Lo he repetido y te lo voy a repetir, tú ya no naciste culpable, no naciste adámico. Entonces ya no estamos en Adán. ¿Cómo nacimos? Libres, ya naciste en Cristo. Entonces naciste libre ya de condenación, porque ya Dios quitó el pecado del mundo hace 2000 años. En el año 70 fue quitado ya todo el pecado. Entonces no puedes decir pecador al que no lo es. Yo no soy pecador. Tú tampoco eres pecador. ¿Cómo te ve Dios? Te ve a la imagen de su Hijo, así siéntete. Dios no trae nada contigo. Es más, si adoras a Dios, le adoras porque tú quieres adorarle, pero quítate ese pensamiento que si tú no adoras a Dios, no le aplaudes a Dios, Dios te va a castigar. Eso es falso, ¿sí? Si no vienes un domingo, te perdiste la enseñanza y te perdiste la bendición, pero Dios no te va a castigar porque no viniste el domingo. Dios no te va a juzgar porque dejes de venir toda tu vida, tú te la vas a perder. Porque el no ir, pues no va a producir bendición en tu vida. Pero entiéndeme, ya no estamos bajo ningún juicio, ninguna condenación de Dios. Cristo quitó toda la condenación, todo pecado. Todavía en este siglo XXI, espero que no haya pasado, pero seguro alguien vio que alguien se sacrificó en esta Semana Santa por sus pecados. En la tele no pasó, pues ¿cómo que no? Hubo en Iztapalapa, ¿no? Ahí está un cuate colgado ahí sufriendo y dice, estoy muy contento porque estoy imitando a Cristo. ¿Sí? ¿Hace falta? No. Y la gente, ¿por qué lo hace? Dice, pues quiero alcanzar favor de Dios, a ver si Dios me perdona tantito, a ver si me da chance por lo menos llegar al purgatorio. ¿Sí? ¿Hay purgatorio? Pues tampoco hay. ¿Sí? ¿Qué libertad nos da Dios, verdad? No hay lugar intermedio, ¿sí? Ya que te vayas, te vas directamente con el Señor, amén, a la región de los espíritus, hechos perfectos, como dice el libro de los Hebreos. Entonces vean todo lo que trajo la resurrección. Trajo un perdón total de pecados, trajo una justificación total para tu vida. ¿Qué es justificado? Que Dios te ve sin pecado. Romanos 5:1. Justificado significa no culpable. Romanos 5:1. Dice Pablo aquí, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz. Miren lo que trajo la resurrección. Justificación. Justificación. ¿Qué será? Lo he explicado, es difícil de explicarlo. ¿Qué es justificación? Dios nos ve a través de Jesús. Así es. Así es, ir ante un juzgado, exacto, y salir inocente. Ese es mejor. Es un término legal. Donde Dios toma tu lugar, Cristo toma tu lugar. Y cargaron en Jesús el pecado de todos. Y tú saliste justificado. O sea, el juez te dijo, tú no tienes nada, ya pagaron tu deuda. Es lo que significa justificado, libre de culpa y de condenación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo vino la paz?
En la resurrección. En la resurrección vino ya la paz para todos los creyentes. Cuando Jesús entregó el Espíritu, Él murió físicamente, ¿verdad? Y tuvo otra muerte. ¿Cuál muerte fue? Cuando dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando es cargado el pecado de todos, Él experimenta la muerte espiritual, ¿sí? Entonces Jesús en el Calvario experimentó la muerte física y la muerte espiritual, donde Dios no lo vio, dijo, pecado. Y dice Pablo, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos justicia de Dios en Él. Entonces, cuando resucitó, Él quitó la muerte espiritual y venció la muerte física, porque se levantó con un cuerpo glorificado. Entonces venció muerte física. ¿Y qué muerte? Espiritual. Entonces desde año 33 y medio se quitó la muerte espiritual para los creyentes. ¿Dónde está? Está en 2 Timoteo 1, verso 9. 2 Timoteo. Segunda Timoteo 1:9. Ahí recuérdales, amito, de favor. ¿Quién nos salvó? Dice Pablo, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Verso 10. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó, ¿qué quitó? La muerte. ¿Cuál muerte? La muerte espiritual. Es decir, ya no hay muerte espiritual. Mis hermanos están aquí, mis hermanos están acá. Todos puedes entrar a Dios todos los días. Si ahorita oras a Dios por algo, Dios te escucha. ¿Cuántas oraciones está escuchando Dios en este momento? Miles, millones. Dios no rechaza a nadie porque ya no hay muerte. Todos tienen entrada por un mismo espíritu al Padre, dice la Biblia. Dice, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces ya no va a haber muerte, ya no va a haber, no se va a repetir otra vez el Edén donde Adán pecó y se perdió la humanidad. ¿Entiendes? Ya Cristo quitó, eliminó la muerte espiritual y trajo a luz la vida. ¿Qué vida? Vida eterna. Si es, ¿qué trajo? ¿Qué vida? Vida eterna. ¿Qué es vida eterna? A ver, ¿qué es vida eterna? ¿Qué es vida eterna? Yo estoy en Dios, Dios conmigo, ¿sí? Yo vivo en el Espíritu, Dios hizo la obra por mí, esa es vida eterna. Yo no tengo miedo a la muerte física. Yo sé que es más, no necesito decir voy a subir, ya estoy en Dios. Estoy en Dios, ¿sí? Estás en Dios. O sea, no tengo miedo a las circunstancias terribles de este mundo. ¿Cuál sería? Pues la muerte, ¿sí? Pero es muerte de este cuerpo. Tienes algo más valioso que es la vida eterna en tu espíritu. Entonces dice, quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Cuándo fue? En la resurrección. Hermanos, la vida eterna empezó en todos los creyentes. ¿Cuándo? Otra vez, ¿cuándo? En la resurrección. Sí, la iglesia esperó varios años, hermanos. Se necesitaba la fe para seguir adelante. Pero tú conoces al Señor, ¿tienes vida eterna? Ya. Inmediatamente, Cristo ya la compró para todos. ¿Qué es vida eterna? A ver si me di a entender. ¿Qué es vida eterna? Así es, el conocimiento de Dios me libertó. Viviendo en el conocimiento de Dios para libertad. ¿Qué más trajo la resurrección? Hermanos, a mí me impresiona. ¿Tú crees que los discípulos hubieran estado dispuestos a dar su vida por algo ilusorio? No, hermano. Cuando vieron a Jesús, el Señor les da la encomienda: vayan a todo el mundo, id a hacer discípulos a todas las naciones. Habían visto a Jesús vivo.
¿Cuántos días estuvo Jesús vivo aquí en la tierra después de que resucitó? 40 años, lo dice 1 Corintios 15, lo leyó Marco. Dice que un día Jesús se apareció a 500 hermanos a la vez. A lo mejor estuvo con 3, 10 por acá, 1 por allá, 5 por acá, con 500 hermanos a la vez. Era el poder de su cuerpo. Es más, no necesitaba pedir permiso. Los discípulos están todos reunidos, sin abrir las puertas previamente. Jesús se aparece y le dice: pasa a ustedes. ¿Cómo entró? Pues no tenía un cuerpo físico como lo conocemos, un cuerpo glorificado que tenía el poder de manifestarse en cualquier momento. Son cosas inexplicables, pero lo dice la Biblia. ¿Qué más trajo la resurrección? Si no hubiera habido resurrección, no estaríamos aquí. Fortalecimiento de la fe. Fe consumada se llama. Fe consumada, es decir, la fe completa, ya se cumplió todo. ¿Sí? Fe consumada. Pero vamos a Efesios 4:24. Efesios 4:24. Dice: y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué creó Cristo en su ministerio? Un hombre nuevo. En sus discípulos les enseñé el modelo es Jesucristo. ¿Qué sucedió en la resurrección? Dios deja el modelo del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, la resurrección trajo un cambio de sociedad, cambio social completo. Ya no hay distinción por raza, ya no hay judío. Pablo dice: ya no hay gentil, todos somos iguales. Ya no hay negritos y hay güeritos, ¿sí? No hay ricos no hay hombre ni, todos son iguales. O sea, Cristo trae la igualdad. Desafortunadamente el mundo sigue siendo muy racista. ¿Cuáles son los países más racistas del mundo? Número 1, Israel. Número 1, Israel, con todo respeto a los que aman a Israel, ¿verdad? Pobres palestinos, se echan a 10 diarios, no los quieren. El país más racista es Israel. El segundo país más racista es Estados Unidos, hermanos. Y creo que en Europa, Alemania es el otro, ¿verdad? El racismo sigue existiendo. ¿Por qué existe? Por la falta de conocimiento. Pero hace 2000 años Dios hizo un hombre nuevo. ¿Quién les va a predicar? ¿Quién les va a predicar? Nosotros, los que podamos. Dios cambió nuestra vida. ¿Por qué Nino cada viernes se reúne con mucha gente? ¿Por qué lo hace Nino? Porque conozca a la gente, ese es. O sea, Dios le impulsa a que conozcan la nueva vida porque Dios lo cambió a él. Amén. Y así cada quien en su oficio. ¿Sí? Yo creo que Rich y Marla tienen una dimensión diferente de su trabajo en Cristo. Amén. Cada persona que llega, ¿cómo lo van a tratar? Como si fuera Cristo, como si tú fueras Cristo y fuera Cristo el otro, el que está sentado, ¿verdad? Cambia nuestra vida totalmente. Ese es el hombre nuevo. ¿Cuándo nació? Hace 2000 años en la resurrección. Y te decía, lo que me impresiona es el de nuevo de los apóstoles, hermano, que estuvieron dispuestos a dar su vida por dar el mensaje. Y todos murieron en forma dramática, ¿verdad? Todos murieron excepto Juanito. Juanito murió de edad avanzada, pero sufrió también el castigo. Dicen que es posible que ella haya resistido el ser puesto en una olla con aceite hirviendo. Es posible que haya resistido, o sea, que tuvieron misericordia a sus verdugos y le perdonaron la vida. Pero Pedro, ¿cómo murió? Crucificado. Y lo iban a crucificar de pie. Dijo: no. Yo no soy digno de que sea crucificado como mi Señor. ¿Cómo quieres? Boca abajo. Y dicen que él dijo: pónganme boca abajo. ¿Sí? No soy digno de morir como mi Señor. Jacobo pues, fue muerto, ¿verdad? Todos los discípulos, porque sabían que lo más importante que ellos tenían, ¿qué era?
La vida eterna, Jesucristo. ¿Qué dijo Pablo? Para mí el vivir es Cristo, pero en medio de una persecución. Para Pablo no fue fácil, hermanos. Termino con Filipenses 3. Ahora, ¿qué otra cosa trajo la resurrección? ¿Qué sucedió cuando se derramó el Espíritu Santo? Hechos 2. ¿Cuántos discípulos eran? En 3 años y medio habían hecho otros 9 veces, eran 120, para no meterme en problemas matemáticos, eran 120 en total. Cristo empezó con 12. Entonces, cuando Jesús termina su ministerio, tenía 120. Pedro está ahí con los apóstoles esperando a la promesa de la venida del Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo, ¿qué pasó? ¿Alguien se acuerda? Se oye un estruendo como de un viento recio, dice que de un viento que sopló, llenó toda la casa y empezaron a hablar en otros idiomas. Y fue grande el ruido porque gente se juntó, tanto como 5,000 llegaron. Y ahí está Pedro y hablando otros en lenguas nuevas, ¿verdad? Y hermanos, ¿qué dice Pedro? Esto es lo dicho por el profeta Joel, es el cumplimiento de la palabra. El Espíritu Santo ha llegado, ha venido. Les da el mensaje, Pedro. Se arrepienten 5,000. La iglesia en un día pasó de 120, ¿a cuántos? A 5,120. ¿Qué trajo la resurrección? ¿Qué trajo? La iglesia. O sea, la iglesia se empezó a formar a nivel mundial. Donde tú vayas hay iglesia. Si te vas a Suecia, hay iglesia. ¿Te vas a España? Hay iglesia. Donde quiera hay iglesia. ¿Cuántos miembros debe tener la iglesia para un culto? 2. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. O sea, Dios no es donde están 1,000, donde están 2 o 3. Entonces, hace 2,000 años en la resurrección se formó la iglesia neotestamentaria hasta nuestros días. Termino con esta escritura de Filipenses 3, verso 8. Me fascina. Pablo dice que fue uno de los últimos a los que el Señor Jesucristo, antes de ascender, se le revela a Pablo. Porque dice en 1 Corintios, dice, como un abortivo se me apareció a mí. La vida de Pablo fue cambiada grandemente de perseguidor a predicador. Habían pasado 40 años de su ministerio, posiblemente, unos 30, ¿verdad? 30. Filipenses 3:8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas del mundo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo, ese todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo era fariseo, era un hombre rico, un hombre muy preparado en su tiempo, ¿verdad? Pero dice, todo dejó el judaísmo, dejó la fama, verso 9. Y ser hallado en él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino en la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Verso que sigue. Y aquí viene la enseñanza. Dice, a fin de conocerle. Todavía no le conocía. Y el poder de su... Dijo, es que en la resurrección hay más poder. ¿Y el poder de qué? De su resurrección. Pensemos en esto, hermanos. ¿Qué poder tuvo la resurrección hace 2,000 años y la sigue teniendo? La tierra fue sanada, hermanos. Oigan esto. Fue sanada de la peor enfermedad. ¿Cuál es la peor enfermedad del hombre? El pecado. Se vino la sanidad al que la quiere. La lepra fue quitada por el poder de la resurrección. Por eso Pablo dice, yo quiero conocer el poder de ¿qué? De la resurrección. Por la resurrección muchos enfermos que tienen enfermedades incurables son sanados. El Señor sigue sanando. Me acuerdo mucho del testimonio del doctor Loyo, dentista, César Loyo, un cáncer. Tenía cáncer el hermano. Hermanos, Dios obró el milagro. El cáncer se fue de su cuerpo. ¿Por medio del poder de qué? De Cristo. El poder de su muerte y su resurrección. Pablo quería conocer más al Señor, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos,
llegando a ser semejante a Él en su muerte, verso 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Está diciendo Pablo, te lo voy a dejar de tarea. Pablo habla de una enseñanza espiritual. Él descompone su vida espiritual en etapas. Regresa al verso 10, de favor. Dice, él quiere conocerle. Dice, ¿pero cómo? Quiero conocer el poder de su resurrección. Yo creo que es el máximo poder o el conocimiento. Y dice, y la participación, no están en orden, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, verso 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Lo que yo entiendo es que Él toma la vida de Cristo como un sistema para crecer todos los días de su vida. Si ves Pablo más adelante dice, no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto. Yo digo que fue bastante humilde. Pablo llegó a la gloria del nuevo hombre, hermanos. Pablo llegó a la semejanza de Cristo. No lo dijo por humildad, pero de los creyentes de su tiempo, creo que él llegó a la estatura del varón perfecto. Fue de los pocos que tenían esa visión y la alcanzó. Por eso habla 2 veces de la resurrección. Si ves el pasaje, habla del poder de la resurrección. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Qué trajo la resurrección? Un mundo nuevo. Mundo nuevo. Amén. Una sociedad nueva. Una nueva adoración. Un evangelio nuevo, que para nosotros ya es viejo, ¿verdad? Es porque tiene 2000 años. Hermanos, el mundo cambió hace 2000 años. Por eso es cuando llegamos a Dios, pues Dios nos cambia inmediatamente, amén. Somos sacados de las tinieblas para vivir ¿en dónde? En su luz admirable, donde no hay escasez de ninguna especie, amén. Donde no hay falta de ningún bien. Los que buscan al Señor, dice la Biblia, no tendrán falta de ningún bien. Donde el hombre está completo, ya terminó la sed, ya terminó el hambre. ¿Entiendes? Estoy hablando espiritualmente. Encontraste la perla de gran precio que se llama Jesucristo. Amén. Padre, gracias por este domingo, Señor, que estamos aquí reunidos glorificando tu nombre y sobre todo, Señor, en espíritu adorándote, Señor. Te damos gracias por las grandes transformaciones que has hecho en nuestras vidas desde el día que un día te apareciste en nuestras vidas, Señor, y nos hablaste. Y hubo transformaciones gloriosas de las cuales damos testimonio, muchos de los que estamos aquí. Y te damos las gracias por hacernos partícipes de este conocimiento maravilloso, que excede, Señor, a toda riqueza de este mundo. Este conocimiento, Señor, nos cautiva para vivir plenos cada día de nuestra vida. Señor, que cada uno de los que estamos aquí nos esforcemos para emular a Pablo, que él dijo, por amor de Cristo lo he perdido todo, porque sabía que la verdadera felicidad, la realización, el gozo estaba en la comunión contigo. Te damos gracias, Dios, por estas bendiciones gloriosas que hemos alcanzado a través de tu completa obra de salvación eterna y hacernos participantes de esta bendición. Gracias por la buena semana que vamos a tener. En el nombre